Hermanos y hermanas, Dios bendiga y conserve en su poderosa mano la vida de todos nosotros, los que somos sus hijos, y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de poder juntos reflexionar acerca de la lección número 28, que lleva como título La elección incondicional. Esta lección de la elección incondicional tenemos que definirla de la siguiente manera. La doctrina de la elección comparte todos los elementos de la doctrina general, es decir, la doctrina de la predestinación. Y por ser la obra de una persona moral e infinita, es presentada como la determinación eterna, absoluta, inmutable y efectiva de su voluntad respecto a los sujetos de sus operaciones salvíficas, y ningún aspecto de dicha determinación electiva es enfatizada más que el de la soberanía absoluta. Con esto, la perspectiva teológica de la Iglesia Presbiteriana quiere decir que compete a Dios la soberanía por la cual Él determina como un derecho, como un poder absoluto, como el gobernador de todas las cosas, el que sustenta con su poder todo el universo. Compete a la soberanía de Dios el elegir para salvación a aquellos que Dios escogió y que por el puro afecto de su voluntad, Dios, que es inmutable, que es eterno, que es irrevocable, Dios elige a unos para salvación y determina que otros tengan la perdición. Pero vamos a entrar un poquito en detalle, hermanos, y vamos a decir con plena convicción, con absoluta convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi corazón para comprender las sagradas escrituras. Hechos 16:14. Dios, aquí está mi corazón, ábrelo para que pueda yo estar atento a tu palabra y lo que vas a enseñarme en esta hora. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que este mensaje sea altamente provechoso en mi vida. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahora, hermanos, si me permiten, vamos a compartir con ustedes la pantalla. Y como nos hicimos chiquitos, vamos a crecer un poco. Y vamos a enfocarnos en este asunto tan importante, vital, diríamos, dentro del estudio de la salvación, la soteriología. Todo lo que tiene que ver con el estudio de la salvación, de Soter Salvador y Logos Estudio, nuestro Salvador y la salvación que él consiguió para nosotros, logra para nosotros. Todo esto, como está en toda la Sagrada Escritura, es un tema sobresaliente en la Escritura. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, uno encuentra muchas porciones de este plan de la salvación de Dios.
Por eso en la teología se le ha denominado la soteriología, o sea, el estudio de la salvación. Y el primer principio que tiene que ver con esta distinción de la perspectiva presbiteriana con respecto a esta doctrina de la salvación, el primer aspecto tiene que ver con el título de la elección incondicional. Dios elige y elige sin condición. En Juan capítulo 15, versículo 16, dijo el Señor Jesucristo a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muchos intérpretes de la palabra de Dios que lo hacen por sí solos, no lo hacen en el consejo de la multitud o el consejo del seno de la iglesia, en donde uno comparte la enseñanza, pero está uno sujeto eh, eh, a cualquier criterio, a cualquier otra opinión que puede estar contraria para ir modificando e ir haciendo congruente con la palabra de Dios lo que uno explica o lo que uno interpreta de su palabra. Muchos intérpretes de la palabra de Dios han dicho que estas palabras de Jesucristo de que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, tiene que ver precisamente solo y exclusivamente con lo que a continuación se menciona, que yo los elegí para que ustedes vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Los elegí para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero hermanos, cualquier persona sensata, espiritual, por supuesto, cualquier persona de mediano conocimiento de la palabra de Dios, inmediatamente se da cuenta que para que yo pueda llevar fruto y para que el fruto permanezca, si es que solamente para eso me eligió Jesucristo, entonces se debe de contemplar para que sea posible este otro propósito de que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. ¿Qué tiene que ver como antecedente? Pues la salvación de la persona. Necesariamente el que la persona haya nacido de nuevo, el que la persona haya sido regenerada, el que la persona esté permanezca en el proceso de la santificación, pero que esa persona haya sido apartada por Dios, precisamente para cumplir este propósito de que vayan y lleven fruto y el fruto permanezca y que todo lo que se pida al Padre en el nombre de Jesucristo nos lo dé. Entonces, aquellos que tratan de separar el que solamente el Señor Jesús nos eligió para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca, y que el antecedente que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con la regeneración, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, ese antecedente compete al hombre. Y nada es tan erróneo como pensar de esa manera, hermanos. Cuando el Señor dice, yo os elegí, Él está incluyendo absolutamente por la voluntad de Dios, el amor de Dios y su misericordia y el designio de su voluntad. Él está abarcando desde que el momento en que nosotros oímos la palabra de Dios y la fe que es por el oír, puesta en nosotros por el Espíritu Santo, entonces nosotros volcamos esa fe para ponerla, depositarla en Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe, y nosotros de esta manera, confesando nuestros pecados, que por cierto, no puede haber reconocimiento de nuestros pecados y arrepentimiento de los mismos si no es por la benignidad de Dios.
ya que la benignidad de Dios nos mueve al arrepentimiento. Así que, como se dan cuenta, el hombre no interviene, hermanos. No es que el hombre sea proactivo, sea productivo y que en su corazón él mismo genere la fe o él mismo produzca la fe, de ninguna manera. La fe es por el oír, es decir, la fe se realiza, se convierte en una realidad. La fe es por el oír, eh, y el oír por la palabra de Dios. Pero todo esto proviene de la voluntad, del amor de Dios y de la acción del Espíritu Santo para, para persuadirnos primeramente de que somos pecadores, convencernos de que somos pecadores, y entonces de esa manera, con la fe puesta por el Espíritu Santo, tomada de la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces nosotros volcamos nuestra fe para depositarla en Cristo y Él recibe la confesión de nuestros pecados, porque sí, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aún esa misma acción de recibir no compete a una proactividad personal o un esfuerzo humano, no. Compete precisamente a ese designio de la voluntad de Dios y ese amor hacia las criaturas que Él eligió de manera incondicional para que sean salvas. Un poco más en detalle, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, según nos escogió, pueden ustedes traducirlo como eligió, según nos escogió en Él, es decir, Dios nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo, cuando ni tú ni yo, hermanos santos, hermanos cristianos regenerados, nacidos de nuevo, cuando ni tú ni yo habíamos nacido y mucho menos habíamos hecho alguna buena obra o habíamos cometido algún pecado, cuando todavía nosotros no teníamos ni conciencia de ser, el Señor nuestro Dios nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Díganme si no, esto compete solamente al amor, a la infinita bondad de Dios, a su soberanía y a su buena voluntad, el puro afecto de esa voluntad, para que Él nos escogió, Dios nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Cierto, dice aquí el apóstol Pablo, que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? Es decir, apartados por Dios y sin mancha, es decir, viviendo una vida de pureza, una vida en obediencia a Dios, sin mancha, sin pecado, sin ninguna falta. ¿Cómo podemos tener esa vida de ser apartados por Dios y de no tener ninguna falta si antes no hemos sido salvados? Si antes no hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador y aceptar la obra vicaria de Jesucristo en la cruz, quien murió por nuestros pecados y quien con su sangre que derramó en la cruz del pecado, en la cruz del Calvario, nos limpió de nuestros pecados. Entonces, lo postrero no puede ser si antes no existe lo primero que es la salvación de nuestras almas. Y como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que ser salvos del poder del pecado. Claro, porque el pecado se enseñorea de nosotros. Y eso hace necesariamente lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en esa condición de muerte, en esa posición de muertos delante de Dios, yo pregunto, hermanos, ¿podemos nosotros acaso buscar a Dios para ser salvos? Para pedirle que perdone nuestros pecados, para arrepentidos confesarle a Él nuestros pecados, ¿lo podemos buscar? No, antes al contrario, somos impíos, vivimos envueltos en el pecado que nos agrada,
todos, absolutamente todos, somos fascinados, somos atraídos, somos subyugados, somos cautivos por el pecado. ¿Por qué? Porque a la carne le agrada. Los miembros de nuestra carne son una ley que nos lleva hacia el pecado para nuestra condenación. Pero si nosotros, como lo entendemos después, fuimos elegidos por Dios para ser salvos, entonces Él va poniendo todos los medios necesarios para que nosotros seamos salvos. No es que nosotros le busquemos. No hay ninguna parte de la Escritura en donde diga que un medio para la salvación es que yo busque al Señor, es que yo escudriñe la sagrada palabra de Él y que yo la voy a entender y que yo voy a comprender perfectamente lo que dice para que yo pueda ser salvo. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque siendo yo totalmente un hombre biológico, carnal, vendido al pecado y practicante del pecado, o una persona que tiene una inclinación total hacia el pecado, siendo yo en esa condición, lejos de buscar a Dios, más bien me aparto de Él. ¿Por qué? Porque todo mi ser aborrece a Dios, no quiere saber nada de Dios, como dice el Salmo 10:4. El impío en su mente no tiene ningún pensamiento acerca de Dios. Entonces, siendo esta la condición del hombre, imposible es, porque estamos muertos, el que podamos buscar a Dios. Antes, al contrario, somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice el versículo 5 de Efesios capítulo 1, dice que en amor, habiéndonos predestinado. Hermanos, no le tengamos ningún miedo a esta palabra predestinación. Simplemente, así tal y como la leemos, predestinados, es antes y el destino. Es decir, Dios nos destinó antes. Ya Él lo tiene establecido el destino de todos nosotros. Unos son predestinados o elegidos para salvación y otros hay una determinación para ellos en que van a ser condenados. Pero esto no es que sea una arbitrariedad de Dios, por favor, como muchos por ahí lo predican, diciendo que este Dios es un Dios arbitrario. El que cree la perspectiva teológica presbiteriana, dicen que ellos creen en un Dios arbitrario, que a unos sí los quiere para que sean salvos y a otros los manda al infierno. No, hermanos, el ser humano se va al infierno por su pecado, porque el pecado se enseñorea de él y porque le gusta el pecado al hombre. Y si no, vean ustedes alrededor de ustedes mismos. Claro, ahorita vamos a platicar respecto a eso, de la experiencia que todos tenemos por lo que vivimos alrededor. Pero déjenme seguir leyendo lo que dice. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, es necesario que en todo lo que Dios hace, en toda la obra de Dios, no solamente veamos su soberanía, no solamente veamos su derecho con respecto a las criaturas que Él ha creado, no solamente veamos el designio de su voluntad, sino también veamos el afecto de su voluntad. Es decir, la profundidad del amor, la altura del amor, la anchura y la longanimidad de ese amor de Dios manifestado en el afecto de su voluntad para hacer de muchísimas personas y poner todos los medios para que esas personas sean salvas. ¿Por qué? Porque Él así lo decidió, porque Él así lo eligió, porque así fue en su soberanía su plan. Y nadie puede decir, así como el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste de esta manera? Así también nadie puede reclamarle a Dios el por qué Él ha tomado esta determinación y ha elegido a unos para salvación y ha determinado que otros que están en igualdad de circunstancias que nosotros, hermanos, porque también nosotros, al igual que ellos, antes éramos
pecadores y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero a ellos Dios los deja que sigan su camino de perversidad. Dios no los elige para salvación porque ellos ya son pecadores, son personas pecadoras que eligen por su propia voluntad seguir cometiendo los pecados y entonces Dios solamente los deja, no pone ningún medio de gracia al alcance de ellos o en ellos para que ellos puedan ser salvos, que sigan su camino. ¿Por qué? Porque van a la condenación eterna, pero porque van por su propia voluntad. En cambio, los otros, los que son elegidos para salvación, igual pecadores, porque entonces ¿de qué tendríamos que ser salvos? No solamente de la pena, del pecado, que es la muerte, no solamente del poder del pecado, que se enseñorea de nosotros, sino también de la carne, hermanos. La carne es también tan poderosa que nos tiene esclavizados para seguir cometiendo los pecados. Bueno, Dios nos salva y por eso es que Dios, para salvarnos, Él también de su propia voluntad determina cuáles son los medios por los cuales nosotros hemos de ser salvos. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios nos predestinó en amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora bien, hermanos, esta enseñanza de la elección que el mismo Jesucristo hizo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, Jesucristo mismo hizo esta enseñanza ante la gente que lo seguía. Juan capítulo 6. Y esto hizo que algunos de los discípulos seguidores exclamaran: dura es esta palabra. Hermanos, la enseñanza de la elección incondicional hasta nuestros días sigue siendo dura palabra. Dura es esta palabra. Dice el versículo 60 del capítulo 6 de Juan, dice: al oír las palabras de la enseñanza que Jesucristo estaba dando y que ahorita vamos a regresar a ello, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nos causa sorpresa, hermanos, que gente que vio cómo Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas, que vieron o supieron cómo Jesús caminó sobre el mar, que vieron la manera como el Señor sanó al paralítico de Betesda y cómo él cuando hablaba la palabra de Dios hablaba con toda autoridad, cómo sanó al hijo de un noble. Todos esos discípulos seguidores que presenciaron todos estas señales que Jesucristo había hecho, podían decir, al oírlo hablar con el mensaje de la palabra de Dios, al oírlo, muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y hasta la fecha, mis hermanos, hablar de la elección para muchos oídos de muchas personas sigue siendo dura esta palabra. Pero yo digo y me pregunto, ¿por qué consideramos dura la palabra de Dios? Tan dura que, por supuesto, ¿no? Como espada de dos filos que penetra, ¿no? Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, ¿por qué no aceptamos que en la soberanía de Dios, en su sola potestad, en su afecto y su amor, está el que Él elija quiénes van a ser salvos? Evidentemente, y ustedes lo pueden ver y ustedes lo saben, evidentemente no todo el mundo se va a salvar, ni todas las generaciones que ya murieron, no todos eran salvos.
como también la generación presente, no todos son salvos, hijos de Dios, y las generaciones futuras que vendrán, también no todos serán hijos de Dios, salvados por la fe en Jesucristo y por la gracia de Dios, no todos. ¿Por qué los discípulos que presenciaron estas señales de nuestro Dios y que vieron cómo alimentó a más de 5,000 personas, por qué dijeron que la palabra que él predicaba era muy dura y que era muy difícil de oír? Y desde ese momento le dejaron, se apartaron de él. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Es decir, ¿les es escándalo? ¿Les es tropiezo escuchar lo que yo estoy diciendo? Y ahora sí, vamos para leer con detenimiento qué es lo que Jesús les estaba enseñando que provocó en ellos una reacción que para nosotros es sorprendente. ¿Por qué? Porque fue la reacción de seguidores de Jesucristo que habían visto las señales que él había hecho. Ajá. ¿Qué cosa estaba diciendo Jesús? Mire, bástenos unos cuantos versículos, pero pueden ustedes leer todo el pasaje desde el versículo 25 del capítulo 6 de Juan, Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante, pues hasta donde termina el capítulo 6. Pero dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, yo no soy proactivo, ni mi corazón produce el ir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios el Padre. Por eso Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da, es decir, los hijos que Él eligió, los hijos que Dios tiene, Él me los da a mí para que vengan a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. No, por supuesto que no, porque llega hasta Jesucristo transitando por la dirección de Dios y del Espíritu Santo en los medios de la salvación. Lo hemos estudiado ya también. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Entonces, no está convenciendo a todos los habitantes de todas las generaciones, no, convence de pecado a los que han sido elegidos para tener la salvación que Jesucristo ofrece. Pero aquí está claro que todo esto proviene del designio de la voluntad del Padre. Y entonces lo que el Padre le da a Jesucristo viene a Él, y lo que viene a Jesucristo, Él, nuestro Señor Jesucristo, no le echa fuera. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está en dos puntos extremos todo el plan salvífico de Dios para los elegidos. Que todo, versículo 39, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Es decir, Jesucristo dijo claramente, mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará. Aquí están en mi mano, al abrigo de mi mano, protegidas por mí, todas mis ovejas, a las que me conocen. Yo les llamo por nombre. Ellas oyen mi voz. Ellas identifican mi voz. Yo les llamo por nombre. Esas ovejas, que no todas, pero esas ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará. Así que todo lo que Dios, lo que el Padre me diere, yo no perderé nada, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces tenemos el punto de la salvación de la persona y el punto extremo en el día posterior
de la resurrección de la persona. Lo resucite en el día postero. Y todo ese caminar y todo ese trayecto de haber sido apartado para Dios y llevar la vida de santidad y llevar la vida, Dios pone todos los medios también. Dios va poniendo todos los medios. Por eso es que la perspectiva teológica presbiteriana cree cabalmente en que la salvación no se pierde. Porque aquí está claro, hermanos, o sea, no tenemos que ser teólogos, ni tenemos que ser lingüistas exegéticamente profundos, ¿no? Para conocer lo que la palabra de Dios dice claramente, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, todo este proceso de plan salvífico de Dios va a ser glorificado para que cuando estemos delante de la presencia de Dios, todos estemos alrededor de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí. Nuevamente, miren ustedes, tú, hermano, no buscaste a Dios. Él te buscó a ti. Yo no busqué a Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, no me cansaré de insistir en que todo está en el designio de la voluntad de Dios, el puro afecto de su voluntad, en que nos fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y que hemos sido predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta es el versículo 44. Yo le resucitaré en el día postrero. Y mis hermanos, en el versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Estos textos que nos parecen tan sublimes, tan importantes, porque es la palabra de Dios. Miren ustedes lo grandioso de esto, ser enseñados por el mismo Padre. Y los que hemos aprendido de la enseñanza del Padre, venimos a Jesucristo. Todo eso en ¿cuántos segundos ocurre? Es decir, ¿por qué? Porque la fe es por oír. La enseñanza de ese oír la palabra de Dios es que el Padre mismo, hermanos, el Padre mismo nos está enseñando. Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, cuando escuchamos la voz de Dios, porque el Espíritu Santo ya está actuando en nosotros por la fe que viene por oír la palabra, que tenemos tan pegada la palabra viene, pero no es lo mismo la palabra viene que la palabra ser. El texto de Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír. No dice, y ninguna versión de las que he consultado, no dice la fe viene por el oír, ni el texto griego lo dice, sino que dice que la fe es por el oír, pero uno tiene tan pegados ciertos errores de aprendizaje que, hermanos, yo les ruego por favor que se acuerden ustedes. Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos que la fe estamos diciendo que se hace real. Porque antes yo no tenía esa fe en mi corazón. Pero cuando escucho la palabra de Dios, la fe se hace real, es en mi corazón. Y entonces
Miren ustedes, hay una enseñanza luego ahí de nuestro Dios para nosotros. Y una vez que hemos sido enseñados por Dios, entonces esa fe hace que vayamos a Jesucristo porque aprendimos de Dios por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo toma todo el conocimiento de Dios y nos da a nosotros lo que necesitamos para que sea un medio para la salvación. Dice, y entonces todo el que aprendió de mi Padre viene a mí. Así es lo que es la elección de Dios. Viene a mí, dice Jesucristo. Y por supuesto, el que a mí viene, no le echo fuera. Dice el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué dijo Jesucristo esto? Porque el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, entonces, hagamos a un lado eso de que la palabra, el que Dios elige, sea una palabra dura. No, son las palabras del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, son espíritu y son vida. Pues hay algunos de vosotros que no creen. Y eso lo sabía perfectamente Jesucristo. Hay algunos de vosotros que me están siguiendo, pero no creen. Vuelvo a leerlo. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de y quién le había de entregar. El Señor sabía quiénes no creían. Él no iba a escatimar ningún esfuerzo. Él no iba a dejar de llevar a la perfección la obra de salvación, enseñando el mensaje de la palabra de Dios, porque hermanos, si hay, si hubo, si hay, si habrá un ser en todo el universo que creyó y que cree cabalmente en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros, perdonen que les diga, pero no podemos decir que creemos a la palabra de Dios igual que Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él creyó cabalmente a toda la suma de la palabra de Dios. Y entonces, por eso Jesucristo dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Pero entonces estábamos con el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mis hermanos, decíamos que suele ocurrir que nosotros creemos que los que se pierden son más que los que se salvan. Y eso es impensable, hermanos. Eso es inimaginable. Tú no puedes creer que los que se pierden van a ser mucho, mucho más que los que se salvan. De ninguna manera. En nada, un ser derrotado como es el diablo va a tener ni una victoria sobre Jesucristo. Así que el reino de Dios siempre será superior al reino de las tinieblas. Por eso, hermanos, en la elección, los que son elegidos para salvación son muchísimos más que los que se pierden. Fíjense ustedes,
Si podemos leer en Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Ustedes en casa pueden leer la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 15. Capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. Esos están dentro del reino de Dios. Oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Es decir, existe una palabra que es la palabra Google, que es un número. Y ese número se escribe un 1 con 100 ceros. Imagínense ustedes, hermanos. Un 1 con 3 ceros son 1000. Un 1 con 6 ceros es 1.000.000. Un 1 con 9 ceros son 1.000 millones. Con 9 ceros. Ahora, pónganle ustedes 100 ceros. No podríamos leer esa cantidad. Bueno, hay así en la aritmética, en la numerología del cosmos y de lo que han logrado contar de estrellas y astros, todo eso, existe el Google. Pero lo que Juan vio, su número era millones de millones, hermanos. No miles o cientos de miles de millones, no, millones de millones. Y dice el capítulo 7, versículo 9, dice la palabra de Dios, y aquí solamente estamos hablando de lo que Juan vio de los ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Pero ahora vamos a ampliar este número leyendo Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Increíble, nadie podía contar. Y esa multitud estaba formada por gente, por personas de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Miren ustedes, esta gran multitud que vio Juan, que era una multitud que estaban en la presencia del Cordero, estaban delante del trono y tenían ropas blancas y con palmas en las manos. Esta multitud era un número tal que nadie podía contar. Nadie absolutamente podía contar. Entonces, si a esto le agregamos los millones de millones de seres espirituales, de angelicales, que vio Juan en el capítulo 5, entonces estamos hablando de una multitud que forma el reino de Dios, en contraposición a los que se pierden junto, claro, está con las miriadas que tiene de ángeles caídos que se llevó el diablo, que también forman parte de su reino de las tinieblas. Dice el mismo Apocalipsis capítulo 7, dice el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan le contestó, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Miren, solamente de la gran tribulación han salido. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, son personas que salieron de la gran tribulación. Ni siquiera somos tú y yo, hermano. Ni siquiera estamos todavía ahí
en esa gran multitud. Pero déjame decirte que todos los que Dios ha elegido no se pueden contar. Entonces, por si tú habías pensado en que al ser Dios quien elige a los que han de ser salvos y determina quiénes se van a perder por causa de sus pecados, y que entonces tú perteneces al grupo minoritario, tú como hijo de Dios perteneces al grupito minoritario, estamos equivocados, hermano. Pertenecemos a la gran mayoría de millones y millones que somos parte ya del reino de Dios. Un argumento más, ¿por qué no? En Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios. Colosenses 1, 18. Está hablando Pablo acerca de Jesucristo. Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Jesucristo nunca va a ser un segundón. Jesucristo nunca se va a quedar en segundo lugar de nada. Él es el Dios. Él es el todopoderoso. Él es el soberano. Por eso en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y la palabra principado significa soberanía. Sobre sus hombros está la soberanía de Dios, está sobre los hombros de Jesucristo. Él no va a ser perdedor de nada. Al contrario, Él es el gran vencedor, el gran triunfador. Por eso dice que Él tiene la preeminencia en todo. Así que, hermanos, en la elección de Dios por el puro afecto de su voluntad y porque ama al ser humano, es incontable el número de los elegidos. Y si esto no te hace creer en la elección de Dios, el puro afecto de su voluntad, si esto no te hace aceptarlo como palabra de Dios, hermano, entonces quieres seguir en el error, quieres permanecer en el error, pero no te debe molestar el que si tú pensabas que tú determinabas tu destino, que, ay, no, yo si quiero lo acepto, si no quiero no lo acepto. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? No, no es que si tú quieres o si tú puedes o al rato, Señor, espérame. O, no, déjame que envejezca yo más, ya cuando soy un viejito y que ya no le pueda yo dar rienda suelta a la carne, entonces sí te busco y entonces ahí sí me voy a consagrar a ti. No, nada de eso, nada de eso. Nadie debe pensar así, porque todo lo que el Padre me da, dice Jesucristo, viene a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Tenemos otro ejemplo más. Miren, nada más para que recordemos. Génesis capítulo 22, versículo 17. Son de las palabras que Dios le dijo a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 17. Acuérdense ustedes que en este pasaje Abraham había pasado exitosamente la prueba de lo que Dios le pidió de sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, este hombre de fe dijo, bueno, si tú me lo pides, yo lo haré porque tú tienes poder para resucitar de entre los muertos a mi hijo, o porque tú tienes poder para no sé qué vas a hacer, pero tengo fe en que tú vas a preservar la vida de mi hijo, me lo vas a dar otra vez a mi hijo, me lo vas a devolver. Él pasó la prueba exitosamente. Entonces, en el capítulo 22, el versículo 17, el Señor está contento con Abraham, Dios está feliz con Abraham y le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Entonces, ¿cómo iba a ser la descendencia de Abraham?
Si ustedes quieren atribuirlo a la descendencia física, pueden hacerlo. Yo prefiero atribuirlo a la descendencia espiritual. Los que tenemos la fe de Abraham, los que somos justificados como Abraham por la fe. Yo me atengo a eso, a que la descendencia de Abraham, tal y como lo dice Pablo en Gálatas, porque si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Entonces, ¿cómo sería la descendencia de Abraham? Como las estrellas de los cielos y como la arena que está en las playas del mar. Hermanos, ¿habrá alguien que pueda contar las estrellas de los cielos? ¿Habrá alguien que pueda contar los granitos de la arena que está en las playas de los mares? Imposible, impensable e inimaginable. Bueno, así son los elegidos de Dios, hermano. Siéntete con confianza. No menosprecies la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a la elección, porque los elegidos son muchísimos más, pero muchísimos más, porque Cristo ha de tener la preeminencia en todo. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios agregue su bendición a esta palabra y con su autoridad la respalde, porque hemos leído los textos de la palabra de Dios para gloria y honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos, hermanos.